Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son unos objetivos nuevos que reemplazan o construyen sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que el Sistema de Naciones Unidas aprobara esta semana anterior, el 25, en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de Naciones Unidas que se llevó a cabo allá en la ciudad de Nueva York. Para hablar de este tema me acompañan hoy acá en el estudio Valerie Julián, quien es coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, y Gustavo Arriola, quien es director del Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD aquí en Guatemala. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y Valeria, hablamos un poco acerca de esto, de la importancia de estos objetivos y de su relación con los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, primero quiero decir que es muy importante que una organización como la de las Naciones Unidas, que agrupa 193 países en el mundo, tenga objetivos comunes. Y quizás es eso que marcó y que hizo el éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000. Porque por primera vez, Naciones Unidas ha sido creado en 1945, pero fue en el año 2000 que se delineó una agenda de trabajo común de todos los países del mundo. Y eso de verdad permitió de tener entonces un esfuerzo de todos estos países en la misma dirección, atacándose a unos temas. Pero en aquel momento los objetivos de desarrollo del milenio eran bastante limitados a lo que se llama el básico: la pobreza, la hambre, la igualdad de género, la mortalidad materna, infantil, pero no había contemplado otros aspectos. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que llegan 15 años después y que también van a tener una duración de vida de 15 años, retoman de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los mismos temas aparecen, pero se han añadido otros. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran 8, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17. Y se han agregado muchos otros temas como justicia, como seguridad, empleo, muchos temas de medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces son más amplios, pero sí marcan para los 15 próximos años una agenda de trabajo de los 193 países miembros. En esa primera etapa, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, había mucho enfoque justamente en los países en vías de desarrollo, o sea, los países que no habían llegado a cierto nivel. En esta segunda etapa, aunque aparentemente es una segunda grada para esos mismos países, hay otras metas que realmente ya aplican incluso a países desarrollados. Yo diría que mismo las primeras metas aplicaban a países desarrollados. Quizás no en los temas de pobreza, aún la meta era reducir a la mitad la tasa de pobreza de cada país. Lo mismo si en mi país, por ejemplo en Francia, la tasa de pobreza era chiquita, el objetivo era de reducirlo a la mitad. Pero donde tienes totalmente la razón es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son mucho más sofisticados, porque abordan muchos de los diferentes componentes que un país debe manejar para el bienestar de su población. Y de hecho, la noción de bienestar ha sido integrada en los objetivos, en el sentido que no es solamente de no morir, no es solamente de comer para no morir de hambre, es de vivir bien. Y vivir bien quiere decir vivir en ciudades que son seguras. Vivir bien es vivir en un medio ambiente donde yo puedo respirar y existen toda la flora y la fauna que yo necesito. Vivir bien es vivir en una sociedad justa, donde todo el mundo es incluido. Entonces, esta noción de bienestar, estas nociones de armonía, porque lo bello, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que promueven esta cohabitación armónica entre los seres humanos, los animales y el planeta. De una cierta manera, de hecho, eso es una visión maya, porque la visión maya de Guatemala promueve eso. Entonces es mucho más sofisticado y por ende, entonces los países desarrollados también tienen algo a cumplir en estos objetivos de manera mucho más aguda que en los previos. Ahora, Gustavo, en los informes nacionales de desarrollo humano, de alguna forma estaba incorporado mecanismo de medir los objetivos de desarrollo del milenio dentro de la misma estructura del informe. Pero ahora tenemos otras cosas nuevas y distintas que medir. ¿Cómo se incorporan esto y en qué momento se incorporan indicadores para estos otros objetivos? 1 y 2, ¿cómo está Guatemala con relación a los objetivos de desarrollo del milenio que no los terminamos de cumplir y ahora ya tenemos nuevas metas o nuevos objetivos de desarrollo sostenible?
Bueno, es interesante que los 17 objetivos de alguna manera reflejan también lo que en los informes de desarrollo humano se ha planteado desde el año 1990. Casi todos los temas, ¿no? El desarrollo urbano, la equidad de género. Y yo creo que, bueno, los objetivos de desarrollo del milenio planteados en el año 2000 ofrecieron una gran oportunidad al mundo de que convergieran las grandes aspiraciones de los diferentes sectores, que también están representados por diferentes agencias de Naciones Unidas. Y en la década del 90 hubo varias conferencias que tuvieron metas de alguna manera que se veían aisladas, pero que en el 2000 convergieron en un solo programa, en una sola agenda. Y ofrecieron una muy buena oportunidad para plantear esas grandes aspiraciones, si bien se plantearon que hubo muchas limitaciones en cuanto a lo que se enunció. Pues bueno, se arrancó y los resultados globales fueron bastante positivos. Se pusieron a andar el motor de desarrollo bajo otra perspectiva, bajo un criterio más amplio, más allá del crecimiento económico. Y para el caso de Guatemala, pues también fue una gran oportunidad que convergió con el proceso de paz, ¿no? Los acuerdos de paz se firmaron unos años antes. Se plantearon también objetivos. No obstante, pues el proceso de democratización en Guatemala ha sido bastante complejo, difícil y lamentablemente los objetivos no se alcanzaron como se hubiera deseado. Y bueno, llegamos a 2015 y ahora pues se ofrece una nueva oportunidad de profundizar estas aspiraciones que ahora son mucho más sofisticadas, como decía Valerie. Ofrecen mucho más detalle en cuanto no solo objetivos específicos, sino en cuanto a cómo lograr esos objetivos. Hay planteamientos que van a requerir establecer metas en cuanto a esos cómo, ¿no? Hay objetivos, obviamente, que no cumplimos dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, como Guatemala, en el Informe Nacional de Desarrollo Humano. ¿En qué áreas estuvimos mejor y en qué áreas faltó más todavía para poder cumplirlos? Bueno, hubo avances interesantes en la mortalidad infantil, sobre todo. Un poco en algunas áreas de los indicadores, las metas ambientales. La paridad de género, en el caso de la educación, no así en aspectos económicos y aspectos políticos. No obstante, hay que mencionar que si bien se alcanzó hasta cierto punto la paridad de género en la educación, los indicadores de educación cayeron en los últimos 5 años y eso pues es preocupante porque todo esto se articula con los otros indicadores, principalmente con el tema de pobreza y el tema de empleo, ¿no? A ver, la diferencia antes es que venía mejorando más rápido el hombre que la mujer en el tema de escolaridad, por ejemplo, y en los últimos años el hombre dejó de mejorar, incluso bajó un poco, aunque la mujer sí siguió subiendo. Y por eso terminaron uniéndose, pero porque la escolaridad del hombre bajó un poco en vez de mejorar. O sea, en promedio estamos mejor, pero la mujer mejoró más que el hombre en los últimos 5 años. Hubo una convergencia, que era lo que se deseaba, ¿no? Pero lamentablemente fue hacia la baja, ¿verdad? Y bueno, pues hay que hablar de los otros indicadores, principalmente el que le da nombre a la Declaración del Milenio, que era la reducción de la pobreza. Ahí tenemos serios problemas. Guatemala no ha logrado avanzar en mover motores de la movilidad social para arreglar el ascensor social de tal manera que haya una reducción significativa de la pobreza, ¿verdad? Y eso pues finalmente tiene un impacto en todos los otros indicadores, porque todos los indicadores están de alguna manera conectados. La pobreza influye en la forma como vamos a manejar el medio ambiente, la forma como se establece la paridad de género. Incluso el número de hijos que se tiene en promedio. Exactamente. O sea, una serie de estos otros temas tienen que ver. Todos están vinculados de alguna manera con la pobreza, con el nivel de bienestar. Incluso aspectos políticos están muy vinculados al nivel de bienestar de la población. Y de participación política. Tengo que ir al corte, Vamos a regresar a hablar un poco más ya de las grandes áreas que establecen los objetivos de desarrollo sostenible y hablar de algunos de ellos, hablar de los 17, muy complejo. Vamos a sacar unas gráficas ahí para que usted pueda ver cuáles son y la página, el enlace donde pueda verlos, pero vamos a hablar un poco acerca de los 4 o 5 grandes ejes que después se disgregan en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos acá en Este Oeste conversando acerca de los objetivos de desarrollo sostenible que fueron aprobados en la Asamblea General del 25 de septiembre de este año, recién pasado el mes de septiembre, 193 países en esa Asamblea, 17 objetivos
y se tienen que cumplir en los próximos 15 años. Pero eso deriva en 169 metas. 169 metas. Se incorporan, Valerie, algunas metas que tienen que ver, por ejemplo, con Río +20, o sea, con otras estrategias que ya se venían manejando en temas ambientales, en temas de seguridad y justicia, en temas incluso de inclusión y desarrollo económico. Hablemos un poco de eso, los grandes ejes, porque tú hablaste hace un momento acerca del planeta, de las personas, pero hay 5 ejes en total, si mal no recuerdo, que contemplan después los 17 objetivos. Tú tienes toda la razón de decir que todo eso parte también de Río +20. Porque en Río +20, en 2012 fue la conferencia, se decidió que, si bien es importante de hablar de desarrollo, la noción de sostenibilidad era importante, pero hasta este momento se entendía sostenibilidad solamente de una manera ambiental, en cuanto la sostenibilidad tiene muchas aristas. Y entonces, en el desarrollo sostenible, la noción de desarrollo sostenible, tú tienes 3 grandes pilares: el desarrollo económico, inclusivo, el desarrollo social, solidario, y el manejo del medio ambiente. Hay los 3 componentes del planeta, de las personas y la parte de prosperidad. Estos 3 pilares son uno de los 5 que tenemos en los objetivos de desarrollo sostenible. Se ha agregado un cuarto, que es el pilar de la paz, que refleja mucho el mandato profundo que tiene Naciones Unidas, y en el cual, si tú quieres, hay el objetivo 16, que se refiere a la justicia, a la inclusión, etc. Y hay un quinto pilar, que es el pilar que en inglés también empieza con un P, pero no en español, porque en español es alianzas en vez de partnership. Bueno, son los 5 pilares: personas, planetas, prosperidades, paz, alianzas. Y dentro de estos 5 pilares tenemos entonces estos 17 objetivos. Entonces sí, lo que decía es que los objetivos son muy detallados. Por ejemplo, a nivel del planeta, no solamente hablar de la gestión del medio ambiente, es tener una energía para todos sostenible. Trabajar sobre los océanos, mares, todos los peces, los bosques. Hay toda una noción, el cambio climático, la adaptación al cambio climático. Entonces, la noción de planeta es mucho más amplia, porque verdaderamente hay una noción también en relación al consumo sostenible, la producción y el consumo sostenible. Cuando vemos esto, Gustavo, y lo vamos otra vez relacionándolo con los avances de Guatemala para ir pegando con este Informe Nacional de Desarrollo Humano. Guatemala se parece más al promedio del mundo que a América Latina per se en muchos de estos objetivos. Por ejemplo, la población guatemalteca es apenas marginalmente más urbana que rural. El mundo es 53% urbano en este momento. Guatemala es casi más o menos 53% urbano. Sin embargo, América Latina es casi 80% urbano. Es la región más urbanizada del planeta y nosotros somos el país menos urbanizado de la región. Esto tiene retos en sí mismo, objetivos como el número 9, el número 11 o incluso el número 12 que se van vinculando en ese tipo de temas. ¿Cómo vamos a ir midiendo, como Guatemala, el cumplimiento de estos objetivos en función del Informe Nacional de Desarrollo Humano? Bueno, parte de los objetivos no visibles de los ODM era desarrollar mejores formas de monitoreo y evaluación de los países. Y de medición incluso. De medición, claro. Y Guatemala fue parte también, aunque se quedó con limitaciones. Entonces se plantearon nuevas tecnologías, nuevos métodos para poder medir no solo los objetivos y los indicadores en sí mismos, sino la articulación que existe entre ellos. Entonces se generaron incluso carreras académicas para poder desarrollar modelos de medición. Actualmente el desafío es mucho mayor porque tenemos 169 metas con no sé cuántos indicadores que se van a lograr formular, porque esto va a llevar un trabajo tal vez de un año más de poder operacionalizar estas metas y poder plantear líneas basales y poder plantear a cuánto podemos comprometernos a llegar, tanto como mundo como países. Lo interesante es de que ahora se reconoce que cada país tiene un diferente ritmo de avance, ¿no? Y un diferente punto de partida, obviamente. Exactamente. Entonces, pero ahora los retos de medición son tanto locales como globales, porque es necesario también poder medir el impacto que tiene regional el avance en determinadas metas, como el impacto que puede tener al interior o a nivel nacional.
Entonces, ese va a ser el primer gran desafío del país, va a ser poder establecer esas formas de medición, porque sin medición no vamos a poder establecer las políticas. Ahora, sin medición no podemos establecer las políticas. Sin dinero no podemos tratar de implementar y cumplir con estas metas y estos objetivos. Tú has hablado antes, Valery, del tema Guatemala, así como somos el país menos urbanizado de América Latina, somos el país con el menor gasto social de América Latina, somos el país de América Latina con la menor carga tributaria y somos el país de América Latina con el gobierno más pequeño en relación al Producto Interno Bruto. Eso te diría, para algunos que promueven que el gobierno casi no debiera existir, que Guatemala debiera ser un paraíso de crecimiento y de inversión porque el Estado casi no existe. Y sin embargo, no es cierto. Y la famosa teoría del derrame, donde si hay grandes inversionistas hasta arriba y construyen sus empresas y demás, eso va a hacer que esto fluya hacia los más necesitados y todos tendrán prosperidad. Lo digo un poco con un tono un tanto sarcástico el comentario, pero ¿qué necesitamos entonces hacer para poder empezar a tratar de llegar a estas mediciones? Esta semana se llevará a cabo el ENADE, donde el sector empresarial organizado dice y plantea que hay que fortalecer la institucionalidad. Para eso necesitan recursos también, para fortalecer la institucionalidad. Hablemos un poco de esa parte, que yo sé que tú la has planteado antes y has hablado de ese tema antes. No, yo pienso que quizás estamos en tu comentario sarcástico. Tenemos un resumen de cómo ha evolucionado el mundo a lo largo de los últimos 30 años. Yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba estudiante, que era el momento donde empezamos a soñar que todo iba a ser arreglado con estos grandes movimientos financieros que manejaba el stock option, ¿cómo se dice en español? Los inversionistas, el mercado. El mercado, exactamente. Pero nos dimos cuenta, 30 años después, que no es así. Y también yo diría, ha habido todo este fantasma después de la Segunda Guerra Mundial, que toda es la noción que un Estado fuerte, el comunismo, todo eso son viejos fantasmas que nos han llevado a pensar que el Estado es malo, que el Estado debe ser débil, casi no existir para permitir que todo vaya bien. Sabemos hoy que es absolutamente falso. Un país puede prosperar cuando hay un equilibrio una vez más. Un país necesita de un Estado que sea fuerte. Un Estado fuerte no quiere decir una dictadura. Un Estado fuerte no quiere decir un Estado que hace lo que le da la gana. En un concepto amplio de democracia donde son electos representantes del pueblo. Y yo diría, aquí en Guatemala verdaderamente hay un problema de entendimiento de qué es la democracia, qué son las personas electas. Porque he vivido en muchos países, pero yo diría que en Guatemala tengo la impresión que esta noción, que una persona electa, cualquier que sea su cargo, en el ejecutivo o el legislativo, o mismo en el organismo judicial, debe representar antes de todo el pueblo, no debe representarse a sí mismo. Yo diría, ya hay todo un entendimiento que debe evolucionar. Pero el gobierno necesita de tener recursos. En los países desarrollados, por ejemplo, la presión fiscal es de 40%, por ejemplo, en promedio. Pero el Estado hace mucho para el pueblo. ¿Okay? Con estos 40% de presión fiscal, maneja hospitales que son decentes y equipados con medicamentos, con médicos, escuelas de muy buena calidad, universidades gratuitas, carreteras que funcionan. Entonces, de un lado, estamos esperando que el Estado haga algo, pero no estamos de acuerdo de darle los recursos. Entonces, sí, el Estado tiene que tener más recursos. Todos los estudios demuestran que Guatemala es el gobierno el más pobre casi del mundo. De hecho, mi colega de Banco Mundial siempre dice, es más pobre el gobierno de Guatemala que los países donde no hay gobierno, como en Somalia. Pero también, entonces, mismo si no aumentamos lo que Guatemala tiene como recursos, hay una cuestión de cuánto va a invertir de estos recursos en sectores que son importantes, tal como educación, salud, etc. Y también cuando medimos eso, nos damos cuenta que Guatemala es el país que invierte el menos en comparación a todos los otros países. Entonces, si no se cambia eso, no se logrará nada. Y por ejemplo, ahora que estamos hablando del presupuesto 2016, este presupuesto 2016 no es que es importante para 2016, es importante para todos los años a venir. Hay que cambiar la manera de concebir el presupuesto. Y de hecho, el país
los diputados de este país, los gobernantes de este país, tienen una obligación de adecuar su presupuesto a los objetivos de desarrollo sostenible, porque no es solamente decorativo de poner su firma abajo de un compromiso como este. Cuando el viernes pasado los Estados miembros de Naciones Unidas firmaron, eso significa que todos los países del mundo se han comprometido a poner los recursos, los medios para lograr. Yo le planteaba esta semana justamente a la gente de SG Plan, por ejemplo, que ahora tendríamos que tomar el Catún 2032, compararlo con los objetivos de desarrollo sostenible y ver qué objetivo pega con qué político, con qué mediciones o metas están en el Catún 2032 para empezar a compaginar. Y si no hay metas dentro del Catún 2032 que peguen a todos los objetivos de desarrollo sostenible, habría que poder agregarlo. Creo que en una buena parte está contemplado en una buena parte de los ODS dentro del Catún 2032, pero tenemos que poder volver al Catún 2032 política de Estado, medible y comparable con esto que está acá. Pero con lo que estábamos hablando ahora con Valerie, el último informe nacional de desarrollo humano, uno de los temas que más analizaba era iba a decir la presencia, pero realmente es la ausencia del Estado en buena parte del territorio. Y esa ausencia del Estado está íntimamente vinculada con la pobreza y con donde está más bajo el nivel de desarrollo humano. Sí. En este informe se mostraba que coinciden los municipios en donde hay mayor pobreza y los niveles más bajos de desarrollo humano, y dicho sea de paso, donde la mayor parte de la población es indígena, con la menor presencia del Estado. Y donde hay menos violencia también. Eso es interesante, pero eso obedece a otros mecanismos, ¿no? Pero te da lo paradójico, porque donde menos presencia del Estado hay, sí, es donde menos violencia homicida, por lo menos encontramos. Y donde más pobreza hay, es donde menos violencia homicida encontramos también, para aquella paradoja que se manejaba de que la violencia era derivada de la pobreza. Los municipios más pobres son los que menos homicidios tienen. Exactamente. Está más vinculada la violencia a la desigualdad, eso se ha mostrado abundantemente. Y también aquí nuevamente nos lleva al tema de la pobreza, que hay que redefinir qué entendemos por pobreza, qué entendemos por bienestar. Y lo interesante de los nuevos objetivos es que nos ofrecen una nueva opción de ampliar el criterio que tenemos para entender el bienestar. Esta medición de la densidad del Estado pues, nos mostraba efectivamente que no necesariamente la violencia coincide con los lugares más pobres o de menor presencia del Estado. Algunos apuntaban que la presencia del Estado de alguna manera también respondía a los niveles de violencia. Pero obviamente tiene otras explicaciones que tienen que ver con las rutas geográficas, con la composición de la población, con la misma urbanización, que genera procesos de desigualdad. Mientras más urbano era un municipio, tiende a ser más violento, sí, en materia homicida, por ejemplo. Se producen desigualdades de cierto tipo que generan, por ejemplo, lo que se llama el delito aspiracional, cuando hay una profunda desigualdad y donde no existen mecanismos para que las poblaciones pobres accedan a ciertos Aunque te genera otra cosa que tiene que ver justamente con el objetivo 16, y es el tema de paz y de convivencia, que es realmente como se llama el eje estratégico 4, porque se le llama paz para que sea la P, pero habla de convivencia realmente dentro de este eje. Porque hablando de un país pluricultural como el nuestro, muchos de esos municipios más pobres, con menor presencia del Estado y con menos violencia homicida, son monoculturales. Hay una única cultura, un único idioma que se habla en ese territorio porque tiende a ser indígena de una etnia muy particular. Cuando esa población migra a las ciudades, tienen municipios como Guatemala o Quetzaltenango, donde ahí sí conviven todos los diferentes grupos étnicos dentro de un territorio y diferentes tradiciones, valores, y el concepto de convivencia, Valeria, es uno de los temas que Europa lo ha vivido muchas veces por las mismas migraciones, Estados Unidos lo ha vivido, Guatemala lo vive en estas áreas urbanas, donde se juntan diferentes grupos étnicos. Este concepto de paz, de convivencia, va mucho más allá de los objetivos de desarrollo del milenio, va en esos conceptos ya de bienestar. Sí, es una redefinición de la relación humana, de una cierta manera, porque también hemos pasado de la Edad Media, donde había una élite que lo tenía todo, etcétera, etcétera, y que consideraba que las personas no tenían los mismos derechos. Yo diría, partiendo aquí creo que todavía estamos en la Edad Media en algunos conceptos, pero bueno. Pero partiendo de los derechos humanos,
Si uno tiene como base de reflexión, de pensamiento, los derechos humanos, entonces no hay más problema para entender eso. Entender que todos tenemos los mismos derechos. Y es verdad que prevalece en Guatemala una noción de superioridad o de inferioridad que se aplica al ser humano, que no debería ser de ninguna manera. Somos diferentes, no quiere decir que no tenemos los mismos derechos. Entonces, eso es una noción que todavía no ha madurado lo suficiente en Guatemala. Y lo vemos, por ejemplo, cuando lo ampliamos fuera de Guatemala a un nivel mundial, esta noción de armonía también parte de una noción de respeto de la vida y de los derechos de los animales, el derecho de la tierra. Por ejemplo, la tierra tiene derechos, o vamos a decir, nosotros tenemos obligaciones vis-à-vis la tierra. Y se ha hecho el desarrollo en el mundo sin tomar eso en consideración. Y ahora, vamos a decir, el mundo, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está haciendo como un mea culpa, y entonces tenemos que cambiar esta manera de desarrollarnos, cambiar esta manera de ver el progreso, el beneficio solamente para unos cuantos. Pero en eso son un desafío, porque obligan no solamente los estados, pero también las sociedades en su conjunto de pensar de manera diferente. Y es verdad que los retos en Guatemala son grandes, porque la realidad de Guatemala hoy sigue siendo un país altamente desigual, con un sentimiento racista que domina, un sentimiento machista también que domina, donde vemos que hay verdaderamente dos o tres niveles de categoría de ciudadanos. Incluso, bueno, en esa línea, y tomando en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que habla de la paz, justicia e instituciones sólidas, bueno, queda como anillo al dedo este jueves el ENADE, que habla justamente de temas de fortalecimiento institucional. Pero otra cosa, en junio de este año se cumplieron 800 años de la firma de la Carta Magna, donde el rey Juan firma esa Carta Magna ante los nobles de este reinado, y dice que él se someterá a las leyes de los nobles, no la de los comunes, de los nobles. Y pues aquí en Guatemala por primera vez vimos que en este caso nadie es superior a la ley. Tenemos que ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Regresamos para ver cómo se plantea entonces la construcción y la implementación de estos objetivos y qué rol jugará el sistema de Naciones Unidas en Guatemala para poder apoyar esto. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste, en este último segmento, hablando justamente de cómo pasamos ahora de la etapa de implementar. ¿Cómo medirlo? Yo decía antes, Egeplan tendrá que agarrar ahora estos objetivos de desarrollo sostenible e incorporarlos, compararlos con el CATUM 2032, agregar lo que haga falta, incorporar de alguna forma a esas mismas metas, estos ODS. Pero en la campaña, a 3 semanas de las elecciones, no necesariamente hemos reflejado este debate en el debate electoral, ni en la primera vuelta, ni en esta segunda vuelta. Bueno, de hecho, los dos candidatos a la presidencia les invito a estudiar muy profundamente estos objetivos, porque no pueden escapar que en su gobierno, cualquier que sea el que gana, tendrán que adecuar su actividad en el gobierno. Nosotros a nivel de Naciones Unidas vamos a hacer un trabajo de acompañamiento, porque es nuestro rol. También nosotros vamos a adecuar nuestra estrategia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de ser, vamos a decir, en sintonía con el gobierno. Pero sí es un trabajo que se debe hacer a nivel de todos los actores, no solamente el gobierno, no solamente Naciones Unidas. El sector privado tiene que repensar su manera de trabajar, porque hay muchos de los objetivos, todos los objetivos que se relacionan al tema de la prosperidad, por ejemplo, tienen que ser repensando desde la perspectiva del sector privado, porque ellos tienen que ajustarse. Pero ahí tienes unos aspectos donde, y aquí me baso en el artículo 118 de la Constitución, donde te establece que sí, es una economía de libre mercado, pero la Constitución dice que donde termina el mercado y no logra generar condiciones de inclusión, o incluso en el artículo 130 que habla la norma en contra de los monopolios para generar competencia en los diferentes mercados, es una obligación del Estado generar las condiciones para que esto funcione y genere metas de inclusión, que eso en todo caso está incluso en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, donde tiene que poder ser una industrialización incluyente de parte del Estado para que pueda haber esa prosperidad accesible para los diferentes sectores, que va un poco en el tema que hablaba Gustavo de la
movilidad social. Si no incorporamos a distintos sectores adicionales al sector económico, no hay movilidad social. Exactamente, pero por ejemplo hay una meta sobre el empleo decente. Eso es directamente una meta que el gobierno tiene responsabilidad en teniendo leyes muy claras, pero también el sector privado tiene una responsabilidad aquí. Son nociones de esta manera que son nuevas, no nuevas en el absoluto, pero van a ser nuevas en el entorno guatemalteco porque hasta la fecha no se ha considerado. Parte de esto lo decíamos antes, pero ¿cómo se incorporan entonces? Si me decías, tardará un año y medio en que un siguiente informe nacional de desarrollo humano empiece a incorporar algunas de estas metas. ¿Quiénes participan de incorporar estos nuevos indicadores para poder empezar a medir en el futuro esto? Bueno, aquí pues diferentes agencias tienen proyectos, formulan criterios para poder establecer ya indicadores específicos, y esto pues requiere un trabajo técnico donde se convoca gente especializada en cada uno de los temas. Yo diría que en el caso de Guatemala, pues ahora, a diferencia de hace 15 años, existe ya toda una nueva generación de profesionales que han ido desarrollando capacidades, ¿no? Y yo creo que esto ha sido un proceso dinámico porque los mismos objetivos de desarrollo del milenio y los mismos informes de desarrollo humano han generado círculos virtuosos para la discusión de este conocimiento. En sí, las Naciones Unidas se decía mucho antes que era una organización principalmente de gestión de conocimiento, ¿no? Y el primer paso es pues generar información confiable, pero la información confiable para convertirla en conocimiento pues requiere esa discusión, el debate y la participación de todos los actores, de todos los sectores para poder construir esas metas que van orientadas a las aspiraciones de todos los sectores. Y que también es necesario en Guatemala, por ejemplo, tener un censo. Será eso, es un instrumento indispensable para poder hacer estas mediciones. Porque si no, ¿cuál va a ser el punto de partida para los objetivos de desarrollo sostenible? Las proyecciones del censo del 2002. Exactamente. Entonces, hay necesidad absoluta de hacer este censo. Y eso sí también es la responsabilidad del gobierno que va a entrar de asegurar que el censo es tomado. Y en esa misma línea, con esa información disponible y con la línea de poder avanzar hacia la construcción de estos nuevos objetivos, ¿cómo lo vinculamos, por ejemplo, con lo que sucedía en las plazas? No solo en la plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala, en las plazas de todo el país, donde había una exigencia a un cambio en el modelo político, pero incluso un cambio en el modelo de la reforma del Estado, no solo de la reforma política, de la reforma del Estado. ¿Cómo incorporamos de alguna forma en estos indicadores o que participen de estos indicadores observadores? O sea, que como sociedad civil demos seguimiento a lo que se hizo en estas manifestaciones, a velar por el cumplimiento de algunos de los objetivos con alguna forma más institucionalizada. ¿De qué forma la sociedad civil puede ser partícipe de esto para seguir presionando a los actores económicos, políticos y sociales a que esto camine? Yo pienso que lo que pasó durante los últimos 5 meses, de una cierta manera, es exactamente la base necesaria para hacer este trabajo. Y hay que entrar en una lógica de veeduría social. A varios niveles. Se debe de hacerla de manera institucional a través de un observatorio. Yo pienso que debemos crear un observatorio, no sé si se llamará el Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible u otra cosa, donde participen todos los segmentos de la sociedad. Porque también hay un problema, la circulación de la información. Uno manipula mucho la información, si no la deja libre y transparente. Yo diría, es necesario de instalar un observatorio con un acceso absolutamente transparente a toda la información y que participe en este observatorio la sociedad civil en su conjunto, incluyendo los jóvenes, los indígenas, el sector académico, absolutamente todo el mundo, el sector privado, todo el mundo. Y después asegurar que continúa de desarrollar la sociedad civil con nuevas organizaciones, con un mandato quizás más detallado para mirar unos aspectos sobre la seguridad, etcétera, etcétera. Yo diría, este mecanismo de observación, de fiscalización también es importante. Y de una cierta manera yo pienso que debería haber más presión sobre los diputados también, porque los diputados tienen un rol de fiscalización. Entonces el pueblo tiene que fiscalizar a los fiscalizadores para que ellos hagan su trabajo bien.
el objetivo 17, justamente, que habla de alianzas. Esto que estás hablando es una alianza de diferentes sectores y actores de la sociedad para velar por el cumplimiento de estos objetivos y en principio los mismos objetivos del Catum 2032 o lo que se haya planteado más desde lo local. Porque, Gustavo, lo que decía Valeria también, y tú lo mencionabas en otro segmento, es que obviamente cada país parte de un punto distinto y sus estrategias para lograr las metas y objetivos pueden variar de acuerdo a su población, al proceso de urbanización, al desarrollo económico, a valores culturales. La pertinencia cultural en esto tiene mucho que ver. Claro, la diversidad de Guatemala le impone otro tipo de desafíos distintos a los que hay en otras sociedades que son más homogéneas, por decirlo así. Guatemala tiene desafíos importantes, ¿no? Una sociedad en un país tan pequeño, con tantas diversidades, y con tantos contrastes en los niveles de desarrollo y en los niveles de presencia del Estado, como bien decías. Entonces es necesario una discusión que incluya a los diferentes sectores para poder plantear objetivos de manera inclusiva. Porque usualmente el modelo de desarrollo de Guatemala se ha planteado de una manera que intenta homogenizar, que no responde necesariamente a las aspiraciones de toda la población. Tenemos poblaciones con distintas formas de percibir el mundo y de entender qué es lo que quieren para sentir una buena vida. Entonces, plantear los objetivos y plantear también esos indicadores, esos números, requiere hacer un proceso inclusivo para poder darle continuidad y monitoreo. Esta es una discusión que se termina haciendo, Valeria, en el sentido de que hay algunos que lo que argumentan, como decía ahora Gustavo, es que tienen que unificarse, tienen que tener estructuras y mediciones homogéneas, donde incluso sea un único idioma en el que todo lo hagamos, donde sea basado en un modelo cultural o sociocultural. Cuando tenemos una diversidad en la sociedad, y a veces incluso hay extremos que hablan de un Estado plurinacional, donde incluso haya mucho más independencia o autonomía de un territorio o un tipo de pueblo originario. ¿Cómo ves esa diversidad? Se ha visto en Europa, no solo en Europa en su conjunto, pero dentro de los diferentes países europeos hay este tipo de diversidad. ¿Cómo se maneja una cosa como estas a estas alturas del siglo XXI? Bueno, una vez más hay que cambiar el chip, porque de la diversidad nace la riqueza. Lo vemos en todos los países que han aceptado su diversidad como una riqueza, son países que se han desarrollado. Y tú vas a ver, la diversidad no es solamente a nivel cultural, como por ejemplo aquí podríamos decir pueblos indígenas. La diversidad, por ejemplo, hombres y mujeres. Todavía estamos muy lejos de haber entendido que eso constituye una diversidad y una riqueza. Yo diría, de una cierta manera, hay que tener un sistema de justicia muy fuerte. Eso también nos permite. Lo que nos damos cuenta cuando miramos cómo los países evolucionan es que los cambios de mentalidades toman tiempo. Y si esperamos que las mentalidades cambien, podemos esperar mucho tiempo y a veces no cambian. Es por eso que es necesario también de tener un marco legal, un marco de derecho que es bien claro y una justicia fuerte que hace que este marco legal es respetado. Porque, por ejemplo, vamos a decir, una persona puede continuar de tener un prejuicio en contra de los indígenas, pero si la ley prevé que haya una representatividad de todos los pueblos en el país, en ciertas instituciones, entonces no importa si tu sentimiento es racista o no, el Estado te obligará a cumplir con eso. Pero es eso que hay también que hacer entrar en el funcionamiento de Guatemala. Es que la justicia no se compra, la justicia se ejecuta y debe seguir las leyes tal como han sido establecidas. Hay indicadores, Gustavo, que son más complejos, hay otros que son más evidentes. Ir incorporando estos para que sean entendibles por parte de la población y sean impulsados o incluso cumplidos por parte de la población requiere una mayor divulgación de ese tipo de información. Un elemento esencial, fundamental en todo esto es la acción comunicativa, y utilizando un término que hace referencia más bien a la democratización, porque creo que recientemente hay un aceleramiento. Los cambios sociales se están produciendo a un cierto ritmo, pero hay cambios sociales que van más acelerados que otros y que no necesariamente están al alcance de los cambios que tienen que ver con la acción de los estados. Por ejemplo, la construcción de redes comunicativas, que es un proceso que ha generado movimientos muy diversos alrededor del mundo, y Guatemala es un ejemplo reciente en el cual la acción comunicativa contribuyó
de manera acelerada a que se produjera este despertar que le llaman. Entonces, creo de que si no se observan esos cambios sociales que se dan y se logra hacer una prospectiva de qué puede pasar, tampoco necesitamos incorporar esos elementos para poder hacer qué tipo de intervenciones, para poder proyectar qué tipo de intervenciones son necesarias. Y la comunicación es un elemento fundamental, es clave. Creo que poder comunicar adecuadamente estos indicadores en su esencia, ¿no? Y poder comunicar cuál es el espíritu de estos cambios que queremos en la humanidad y en el mundo, en el planeta, creo que es fundamental para que la gente se apropie de ellos. La consulta y la participación ciudadana, eso es sumamente importante. Mira que, por ejemplo, mismo a nivel de Naciones Unidas lo hemos aprendido. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido hechos a nivel de los jefes de Estados. ¿Okay? Y lo han decidido entre sí. No han consultado los pueblos. Bueno, no se han equivocado sobre los básicos, pero no obstante, era una definición que venía de ellos. Naciones Unidas aprendió sus lecciones y al momento de elaborar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos primero consultado los pueblos de las diferentes naciones. Y es partiendo de lo que ellos han visto como un desafío para su propia vida que se han establecido y diseñado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De la misma manera, yo pienso que, por ejemplo, a partir del año que viene, lo que Guatemala debería hacer primero es sentarse como sociedad, lo que incluye gobierno, sociedad civil, sector privado, para analizar qué pasó durante los 15 últimos años. ¿Por qué no hemos logrado los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Y sacar lecciones. Y después preparar un plan de acción para los 15 años a venir. Entonces, eso va a obligar los políticos de Guatemala a pensar no solamente en un mandato de 4 años, pero en pensar en 15 años, en pensar en las generaciones futuras. De hecho, hay un político francés que decía que en cada gobierno debería haber un ministerio adicional. Y este ministro o ministra sería el ministro o la ministra de las generaciones futuras. Un ministro o una ministra que debería velar que cada acción que toma el gobierno es en sintonía con las generaciones futuras en el sentido que no les estamos dañando su futuro a estas generaciones que todavía no han nacido. Y yo pienso que eso se hace utilizando la sabiduría social de las personas. De hecho, una democracia quiere decir que son las personas que manejan, no unos cuantos que están en un palacio. Entonces yo diría, la participación y la consulta social son claves para estos objetivos. El proceso no solo tomará el tiempo de poder penetrar esta información, sino que también el que se impliquen, el que se relacionen con estos objetivos las personas. Hay algunos conceptos que se están generalizando y son más medibles. Estos conceptos de sostenibilidad, como lo tradicional que habíamos hablado, en instancias como el sentarse con la responsabilidad social empresarial y demás, pero esto va mucho más allá e implica que estos indicadores sean también manejables por buena parte de la sociedad y entiendan lo que estos números implican, Gustavo, cómo comunicamos no solo los objetivos, pero las mediciones y cuánto estamos avanzando o no en estos objetivos. Pues toda formulación de desarrollo históricamente ha formulado también la construcción de una gramática. Hay todo un lenguaje que se utiliza para poder describir modelos de desarrollo o propuestas, nociones de desarrollo. Entonces es necesario acompañar esa comunicación, esa medición de conceptos nuevos que sean entendibles de una manera clara y directa. Y bueno, pues es necesario una propuestas de comunicación que logren llegar a todo mundo de manera lo más transparente posible. Pues yo creo que esto va a requerir desafíos muy importantes de poder construir esos mecanismos, tanto del Estado como de los otros actores, ¿no? Y yo creo que ahí hay más bien una oportunidad de poder incidir directamente en los procesos de desarrollo. Gracias, Gustavo. Último comentario. Vale. No, de hecho, las nociones mismo de desarrollo han cambiado. Mismo en el seno de Naciones Unidas, cuando hace 15, 20 años atrás pensábamos que el mercado era todo, que el desarrollo, los recursos naturales eran infinitos, que, por ejemplo, debíamos todos ser los mismos. Ahora no, se han integrado nociones nuevas. Y de hecho, hasta hay un pensamiento que me parece debe prevalecer, es que no debemos buscar de desarrollar, de crecer, ¿hasta dónde? Hay un nivel de crecimiento suficiente. Y quizás esa es la noción de lo suficiente que ahora tenemos que integrar en nuestros pensamientos a nivel mundial.
porque yo pienso que unos países se han desarrollado demasiado. El costo ambiental de la vida en Europa o en América del Norte es demasiado alto y no es sostenible. Entonces, de esta manera, hay que repensar el desarrollo como de desarrollar, no sé cómo lo diría, unos países para permitir a otros de levantarse. Y eso es la verdadera igualdad. Y de esta manera es uno de los objetivos también, la igualdad y la solidaridad entre países. Porque si no, si unos países continúan de pensar que quieren vivir sin cambiar nada a su manera de vivir, es una manera egoísta y eso tiene que cambiar. Una forma en que eso se hace también es migración. La gente se mueve a esos lugares que están mucho más desarrollados aparentemente para rápidamente incorporarse a ese modelo de desarrollo en vez de esperar a que en su país llegue a ese nivel de desarrollo que están aspirando. Valerie, gracias por habernos acompañado. Gracias. Gustavo, también gracias por habernos acompañado. Ustedes también. Nos esperamos nuevamente la próxima semana acá en Este Oeste. Dios los bendiga. Muchas gracias.